¿Es posible superar el límite de la galena? Hoy entramos en la era de la amplificación directa, donde el poder del tríodo nos permite captar señales que antes eran invisibles. Esta es la historia de cómo la radio se liberó de las ataduras de los auriculares y los susurros débiles, evolucionando hacia una tecnología que podía llenar una habitación de sonido. Nuestro viaje comienza después de la Primera Guerra Mundial, cuando la humilde radio de Galina, una maravilla de simplicidad, comenzó a mostrar sus limitaciones. Era pasiva y dependía únicamente de la energía de la propia onda de radio. Los oyentes necesitaban largas antenas y a menudo se limitaban a zonas cercanas a potentes transmisores. El sueño era la amplificación, la capacidad de tomar una señal débil y distante y hacerla fuerte. La respuesta estaba en la válvula de vacío, específicamente en el tríodo. Esto llevó al desarrollo del receptor de radiofrecuencia sintonizada, o TRF. Fue un diseño revolucionario que no solo detectaba una señal, la amplificaba activamente antes de la detección, abriendo un nuevo mundo de radiodifusión para millones. El concepto central de un receptor TRF es una cascada de etapas de amplificación, cada una meticulosamente sintonizada a la misma frecuencia. Construyamos uno, paso a paso, para entender su genialidad. El viaje de una onda de radio comienza en la antena. Desde allí, entra en la primera etapa de nuestro equipo TRF. Esta etapa es esencialmente un filtro y un amplificador que trabajan en tándem. Sus componentes claves son una bobina inductora y un condensador variable. Al ajustar el condensador, creamos un circuito resonante que sintoniza una frecuencia específica, seleccionando la estación deseada del mar de emisiones que llenan el aire. Todas las demás frecuencias son ignoradas en gran medida. Una vez seleccionada, esta débil señal pasa a la rejilla de la primera válvula de vacío, a menudo un tríodo clásico como el tipo 01A. El 01A fue un caballo de batalla de la radio primitiva, una válvula de 3 elementos con un filamento, una rejilla y una placa. La débil señal del circuito de sintonía se aplica a la rejilla, que actúa como una válvula, controlando un flujo de corriente mucho mayor desde una fuente de batería que corre entre el filamento y la placa. El resultado, una réplica mucho más fuerte y amplificada de la señal de radiofrecuencia original, emerge del circuito de placa. Esta señal amplificada se transmite entonces, lista para el siguiente paso en su viaje. Así que hemos amplificado la señal una vez, pero el verdadero poder del diseño TRF reside en la repetición. ¿Por qué detenerse en una etapa? Los primeros ingenieros se dieron cuenta de que al conectar en cascada estas etapas de amplificación sintonizada, conectando la salida de una a la entrada de la siguiente, podían multiplicar el factor de amplificación exponencialmente. Un receptor TRF típico de alta calidad de la década de 1920 podría tener 2 o 3 de estas etapas de amplificación de RF. Cada etapa constaba de su propio condensador de sintonía y su propio amplificador de tríodo. La magia ocurría cuando todas estas etapas se sintonizaban en perfecta unisonancia. Una señal apenas detectable por un receptor de galena pasaría por la primera etapa y recibiría un impulso. Luego, esta señal amplificada entraría en la segunda etapa, sería seleccionada de nuevo y amplificada aún más. Una tercera etapa repetiría el proceso, resultando en una señal de RF final, que era cientos o incluso miles de veces más fuerte que la original captada por la antena. Este diseño en cascada también mejoró drásticamente la selectividad. Cada circuito sintonizado actuaba como un guardián. Al tener múltiples puertas seguidas, todas sintonizadas a la misma frecuencia, el receptor se volvía increíblemente eficaz para rechazar la interferencia de estaciones adyacentes. Solo la señal deseada podía pasar limpiamente por todas las etapas, lo que resultaba en una experiencia auditiva más clara y estable. Ahora que tenemos una señal de radiofrecuencia potentemente amplificada, nos enfrentamos al siguiente desafío en convertirla de nuevo en sonido. El oído humano no puede oír las radiofrecuencias que oscilan millones de veces por segundo. Necesitamos extraer la información de audio original, la voz o la música, que se codificó en esa onda portadora de RFA. Este proceso se llama demodulación o detección. En nuestro equipo TRF, esta tarea crucial es manejada por un circuito especial conocido como detector de fuga de rejilla. Esta es otra etapa de válvula de vacío, pero su configuración es ligeramente diferente. La señal de RF amplificada se alimenta a la rejilla de la válvula detectora. El circuito de fuga de rejilla, compuesto por un condensador y una resistencia de alto valor, realiza un truco ingenioso. Rectifica eficazmente la señal, cortando la mitad negativa de la onda de RF y permitiendo que solo pase la mitad positiva. Este proceso deja una señal de cese pulsante cuya amplitud varía en proporción exacta a la forma de onda de audio original. En esencia, hemos recuperado la forma del sonido. Esta señal de audio pasa luego a través de un condensador para bloquear el componente de cese, dejando solo la frecuencia de audio pura. Finalmente, esta señal de audio es lo suficientemente fuerte como para ser enviada a la etapa final,
el amplificador de audio, que acciona el altavoz y llena la habitación de sonido. Sin embargo, el receptor TRF tenía un defecto oculto, un fantasma en la máquina que atormentaba a los primeros ingenieros de radio, la oscillation. A medida que añadían más etapas de amplificación para construir radios más sensibles, descubrieron que los equipos a menudo estallaban en chillidos y aullidos incontrolables, ahogando por completo la emisión. El culpable era un fenómeno conocido como capacitancia parásita. Dentro de un triodo, la placa y la rejilla son dos pequeños elementos metálicos colocados muy cerca uno del otro. Esta disposición crea inadvertidamente un pequeño condensador no deseado entre ellos, a altas frecuencias. Esta capacitancia interelectródica permite que una pequeña cantidad de energía de la señal de salida, amplificada en la placa, se filtre de nuevo a la entrada en la rejilla. Si esta señal de retroalimentación llega de nuevo en fase con la señal de entrada, se vuelve a amplificar, creando un bucle de retroalimentación. El amplificador se convierte esencialmente en un oscilador, generando su propia señal en lugar de amplificar la de la estación. Esto hacía que los receptores TRF de alta ganancia fueran inestables y difíciles de operar. La búsqueda de una solución a este problema conduciría a una de las innovaciones más importantes en la historia de la radio. El secreto para domar el receptor TRF fue una invención brillante del profesor Alan Hazeltine. El circuito neutrodino. Hazeltine entendió que el problema era la retroalimentación a través de la capacitancia parásita de la válvula. Su solución no fue eliminar la retroalimentación, sino neutralizarla. Introdujo un nuevo circuito que realimentaría una segunda señal desde la salida a la entrada. Esta segunda señal fue diseñada deliberadamente para tener la misma amplitud que la retroalimentación no deseada, pero exactamente 180 grados fuera de fase. Cuando estas dos señales se encontraban en la rejilla, se cancelaban perfectamente entre sí. Era como combatir el fuego con fuego. Esta neutralización se lograba añadiendo un pequeño condensador ajustable, conectado de una manera específica dentro del circuito. Este condensador de neutralización se ajustaba cuidadosamente en la fábrica para cada etapa de RF, anulando eficazmente la retroalimentación interna de la válvula. El resultado fue transformador. Los receptores de radio ahora podían tener múltiples etapas de amplificación de alta ganancia sin riesgo de oscilación. Eran estables, altamente sensibles y selectivos. La patente del neutrodino de 1923 marcó el comienzo de la edad de oro de la radio. Durante el resto de la década, fue el diseño dominante, permitiendo la creación de radios potentes y fiables que llevaban noticias, música y entretenimiento a los hogares de todo el mundo, cumpliendo finalmente la promesa de la radiodifusión para todos. Gracias por vernos. Si disfrutaste de este viaje a la historia de la radio, por favor dale a me gusta y suscríbete para más.